Buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes de este podcast. Estamos en un diálogo que plantea Audir. Es el tercer podcast que se graba en relación a un proyecto que se está preparando. Son unas jornadas sobre tecnociencia, ecología y diversidad religiosa que se van a celebrar el 26 de octubre y el 9 de noviembre de este año. Es un proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y con este marco de fondo, pues se os ha invitado a charlar, dialogar y aportar vuestra opinión en torno a estos temas, ¿no? Estos grandes temas. La finalidad de este tercer podcast, pues, es que vosotros invitados, que sois todos personas jóvenes, provenientes de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, podáis entablar un diálogo, ¿no? Sobre cómo reconducir la tecnociencia hacia el cuidado del planeta desde las tradiciones de sabiduría. Si os parece, vamos a lanzar tres ideas de fondo a modo de contexto general, a partir de las cuales vosotros vais a poder intervenir y abrir diálogo. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues una de ellas es hacia dónde pensáis que se dirigen las sociedades del conocimiento, ¿no? Con esta pregunta vamos a poder tratar, ¿no? En qué momento nos encontramos, hacia qué futuro nos dirigimos desde vuestro punto de vista, ¿no? E intentar desgranar, ¿no?, esta sociedad de futuro que quizá no esté tan lejos. Un segundo gran tema es el de la importancia de atender las enseñanzas espirituales y de sabiduría que las diversas tradiciones aportan a la humanidad, ¿no? Si es importante hacerlo, cómo se hace, cómo podemos, ¿no?, generar una visión integradora de estas tradiciones para entender la especie humana y cómo están en interdependencia unas con otras, ¿no?, en este ecosistema del que formamos parte como especie humana, ¿no? Qué interés tienen las tradiciones ¿no?, en cuanto al distanciamiento, el silencio, ¿no?, como prácticas que nos pueden ayudar a vivir con el entorno de una forma más armoniosa. Y por último, un tercer gran tema sería de la aportación. ¿Qué aportación hacen las tradiciones religiosas, espirituales, de sabiduría a las sociedades del conocimiento, ¿no? Y por lo tanto relacionar cómo construimos o se orientan las sociedades del conocimiento junto con la evolución de las ciencias, de la tecnología, ¿no?, en suma con las tradiciones religiosas. Y si esto nos va a ayudar a vivir de una forma, pues, con más calidad humana, espiritual, ¿no?, y en la que todos estos elementos entren en juego. No sé quién se va a animar a empezar con el diálogo. Quien tiene una primera idea, no se trata de responderlo todo de golpe, pero vamos a tirar un cable de estas ideas. Venga, ¿quién se anima? ¿Tenéis alguna primera impresión, ¿no?, que nos presenta este mundo? Ángel, adelante. Hola a todos. Pues bueno, un poco para abrir la conversación, yo pienso que estamos en una situación en el mundo en el que por lo menos los jóvenes, que aunque en su mayoría creo que toda la sociedad lo está viendo, pero creo que en particular los jóvenes están viendo que las estructuras sociales que tenemos actuales no están preparadas para lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Y que muchas de las estructuras necesitan cambiar. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, creo que es un ámbito que se ve muy claro, en el que ya cada vez creo que hay más sensación de que quizá pues, no todo el mundo encaja, ¿no?, en un cierto tipo de educación, como puede ser educación universitaria o de otro estilo. Pero no solo en ese ámbito, sino en otros muchos ámbitos creo que se ven, ¿no?, que hay necesidad de un poco reestructuración debido a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, es simplemente una primera. Gracias, Ángel, por este apunte sobre las estructuras, ¿no?, la necesidad de revisar
nos organizamos, ¿no? También, en qué base se sostiene la sociedad para dar respuesta a todos estos retos. Más ideas. ¿Quién se anima? Madaba, por favor. Hola, buenas. Pues bueno, solo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con Ángel. La verdad que es una época de cambio, es una época de cambio brutal. Lo ha sido las últimas, no sé, 50 años. Nuestra sociedad, el ser humano está cambiando el ecosistema, el mundo, ¿no? Literalmente, no para bien siempre, como sabemos, ¿no? El tema del cambio climático pero también estamos cambiando la manera de relacionarnos entre nosotros, los valores que tenemos y está cambiando de una manera muy rápida, de una manera que nosotros cuando hablamos con personas mayores, por ejemplo, nos damos cuenta los valores que tienen ellos, cuán diferentes son y cómo de fuera están de nuestra sociedad, ¿no? Lo que nosotros entendemos como nuestra sociedad. O sea, se ha distanciado un montón entre las diferentes generaciones. Preguntaba sobre el futuro, ¿no? Que dónde nos llevan estas tecnologías. Y yo creo que es una incógnita. Yo creo que nadie se imaginaba hace 5 años dónde estamos ahora, a nivel de inteligencia artificial, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, tengo la fortuna de trabajar en este campo, soy ingeniero de Big Data desde hace años y estoy metido en este tema. Y una cosa que se pregunta mucho es el tema de la inteligencia artificial, si tendrá conciencia o no, pero yo creo que eso da un poco igual, porque al nivel al que está avanzando, va a sustituir muchas de las cosas, de los pensamientos que nosotros, no nuestros pensamientos, pero sí los va a marcar. Igual que en su momento marcó, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, influyendo en las personas, y no había ninguna inteligencia artificial ahí manejando los hilos. Pero un ser humano con una inteligencia normal puede usar la inteligencia artificial de una manera que puede engañar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el futuro es realmente una incógnita. Y si no usamos los valores que se han desarrollado en la sociedad humana durante miles de años y que están incluidos dentro de las religiones, si no los usamos, seguramente va a ser mucho peor para todo el mundo. Así que yo creo que como personas religiosas tenemos un poco la responsabilidad de mantener esos valores dentro de las nuevas tecnologías. No creo que estén enfrentadas, las nuevas tecnologías siempre han estado ahí, siempre van a estar, son herramientas. El problema es con qué valores los usamos, creo yo. Y nosotros, que tenemos el legado de miles de años, ¿no? Y hablo un poco por todas las religiones que hay en el mundo, tenemos el legado de los valores, durante miles de años se han ido construyendo. Es un poco nuestra responsabilidad, yo creo, intentar influir en estas tecnologías para que se mantengan ahí. Y bueno, lo dejo aquí para que sigáis vosotros también. Muchas gracias. Apunta Madaba sobre el uso de estas herramientas y la necesidad de una ética en su uso, ¿no? Tiene también la palabra, damos la palabra a Hamza, por favor. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Gracias. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con el compañero lo que ha dicho, principalmente porque estamos recibiendo muchísimas nuevas tecnologías en los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años y eso ha cambiado totalmente nuestra forma no solo de vida, sino también de cómo vemos las cosas. Y un punto muy importante es que gracias a estas tecnologías, por decirlo de alguna forma, se ha podido llegar a incluso deshumanizar las relaciones que tenemos o cómo interactuamos. Por ejemplo, tú cuando estás hablando con una persona cara a cara, no es lo mismo que si estás hablando por mensaje de texto, por cualquier otro tipo de forma. Es como que depende del contexto, se ha deshumanizado un poco las relaciones humanas y esto es muy importante cómo nos lo tenemos que tomar. Porque al final estas tecnologías no tienen que afectarnos tanto como nos afectan, porque cada vez más se está viendo en las noticias, se está viendo en nuestro entorno que el abuso de estas tecnologías muchas veces pues afecta a las personas. Hay personas que se pasan el día delante de una pantalla y que acaban desarrollando fobia incluso a las relaciones sociales, entre muchísimas otras cosas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el abuso de estas tecnologías se hace de una manera irresponsable porque la mayoría de las empresas, por ejemplo, que desarrollan estas tecnologías o las redes sociales, ellos quieren que tú pases
más tiempo delante de las pantallas porque así ellos generan más datos o generan más dinero o o más usuarios utilizando la aplicación. Es por tanto que, como bien comentaba el compañero antes, hay que aportar también esta ética no solo religiosa, sino humana que hemos tenido desde siempre y esta sabiduría y esta espiritualidad para poder intentar llegar a un equilibrio entre el uso de estas tecnologías y el impacto que tengan en nuestra vida. Vamos sumando argumentos. Habéis apuntado ahora a la cuestión de lo muy importante del abuso de estas tecnologías, ¿no? De no utilizarlas de forma racional, incluso pues, la existencia, ¿no? de unas políticas que nos llevan a este abuso de forma premeditada, ¿no? Y con intereses económicos detrás. Seguimos con Lidia. ¿Me escucháis bien a mí ahora? Vale. No, para mí es muy interesante porque también en relación a... Vale, no, lo que está... o sea, creo que se han comentado cosas muy interesantes y creo que las preguntas, todas tres abarcarlas ya es mucho de por sí. Pero creo que es importante también recalcar que vivimos en sociedades donde los valores, los límites, las maneras de hacer se han perdido. Y entendedme cuando digo esto en el sentido de que vivimos en sociedades donde todo vale y donde el marco, digamos, de convivencia se ha extendido de maneras donde realmente es muy complicado tener unos parámetros con los cuales vivir, ¿no? Esto que genera pues una pérdida de conciencia de valores, de racionalidad muy fuerte que conlleva, conjunto con las nuevas tecnologías y las redes sociales, a unos extremos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día, yo leía hace muy poquito unos estudios que la gente que se siente más sola hoy en día es la gente joven, ¿vale? Estamos más conectados que nunca y más solos que nunca. Realmente algo inverosímil, ¿no? Pero es así, es así. Entonces, yo creo que la tecnología nos ofrece cosas realmente buenísimas. Quiero decir, la tecnología ha mejorado nuestra vida y nuestra calidad de vida en muchísimos aspectos. Y realmente yo creo que lo que necesitamos es valores y educación que nos ayude a canalizar esta tecnología. Entonces, es una muy buena herramienta que tenemos en nuestras manos, pero la cuestión es saber educar a las nuevas generaciones que suben para que sepan utilizarla de una manera correcta, ¿no? Y la cuestión es, claro, si entramos en materia de educativa, también podemos hablar muchísimo, ¿no? En qué valores estamos educando, de qué forma estamos educando, cuáles son los parámetros que se están siguiendo para educar. Pero creo que es importante revisar, al igual que es importante entender que somos seres espirituales con trasfondos muy diferentes, pero que la espiritualidad está, seas o no creyente, ¿vale? Pero somos seres espirituales. Entonces, a partir de aquí, creo que la educación se debe ver de una cierta manera y educar de una cierta manera. Entonces, creo que esas son cosas esenciales, ¿no? A las cuales valorar y a las cuales también ver en positivo, tanto la tecnología como la espiritualidad, como la educación. La cuestión es desde qué perspectiva la estamos viendo. Muchas gracias, Lidia. Damos la palabra a Pau. Sí, yo quisiera hacer un poco de ampliar un poco la mirada, porque hemos estado hablando como de las tecnologías más nuevas, que son las que verdaderamente nos han hecho darnos cuenta que hay peligros, ¿no? Porque nos dan mucho poder. Hablo pues, de las tecnologías de la comunicación, pero obviamente pues, la tecnología que nos puede permitir cambiar el genoma humano pues, tiene un poder tremendo. Todas estas, pues claramente pueden tener consecuencias malas, ¿no? Pero me gustaría ampliar un poco la pregunta y preguntarnos también sobre todo esto, porque no somos seres tecnológicos,
Pero bueno, tengo una referencia de un libro que yo diría que es bastante radical, pero por ser radical es interesante porque nos puede ayudar a este debate, a lo mejor, o a lo mejor no, nos pone palos en las ruedas. Y este librito, que se dice, bueno, que es de Cristianismo y Justicia, bueno, explica que la tecnología requiere una mentalidad determinada, ¿no? Y esta mentalidad es que cuando yo quiero algo, puedo cumplirlo gracias a una tecnología, ¿no? Si es, trata de satisfacer los deseos, aunque se tenga que cambiar costumbres. Y esto, según este libro, pues hay dos tecnologías, la más antigua y la más moderna, y la más moderna que empieza yo diría que en el Renacimiento, en Europa, implica unos cambios sociales que al final lo que tenemos ahora no es más que una continuación de lo que ya venía. Al final todo cambio es posible, todo cambio es lícito si se puede tecnológicamente y de alguna manera nos previene de dolor, de tristeza, cualquier cosa que nos ayude es lícita. Y este libro pues lo pone en duda. Yo quisiera también pues, ponerlo sobre la mesa, porque es verdad que no es nuevo la tecnología, siempre nos ha acompañado. Hemos perdido a Pau otra vez. Entonces vale la pena esperar a ver si vuelve. En todo caso, Pau nos está apuntando esta necesidad, ¿no? de reflexionar sobre una tecnología que siempre nos ha acompañado. Dice que no es algo nuevo. Sin embargo, lo que sí que es nuevo quizá es la intensidad, ¿no? de los cambios, de la aceleración. También... No te vayas, Pau, por favor, que es muy interesante lo que nos estabas contando sobre estos cambios ¿no? Decías que la tecnología, ¿no? ha ayudado a satisfacer algunos deseos, incluso a prevenirnos del dolor, ¿no? Y bueno, que esto es una posible vía, ¿no? de un camino que apunta aquí la tecnología, pero bueno, se puede cuestionar, podemos hablar sobre ello, ¿no? También ha pedido la palabra Ángel de nuevo. Adelante. Sí, gracias. Me parece todo muy interesante, la verdad. Sobre todo hay algunas cosas que me han llamado la atención. Una cosa que se ha dicho es que al ser jóvenes que venimos de una creencia religiosa, ¿no? Pues tenemos como una misión, ¿no? De lo que hemos recibido, pues seguir manteniéndolo, ¿no? Una idea que me parecía muy interesante y estoy totalmente de acuerdo. Y esto me ha ayudado un poco a pensar en cómo está haciendo, en cómo se ve muchas veces la religión en nuestra cultura, que no se ve más como una forma de vida como en lo privado, ¿no? En lo personal, no tanto a nivel de comunidad. Esa es una figura que en nuestras sociedades como que se ha perdido un poco. Tenemos muy claro que hay individuos, que hay instituciones, pero quizás no está tan claro, ¿no? Las comunidades, qué papel pueden jugar. Y entiendo que un poco en este sentido la religión tiene un papel muy importante en el desarrollo de una cultura, ¿no? De cómo hay ciertos elementos en nuestra cultura y cómo esos elementos guían, ¿no? Todos los desarrollos que haya. Pueden ser, en este caso estamos hablando de la tecnología y creo que es muy interesante. Entonces, cuando se relega la religión a un ámbito tan pequeño como puede ser personal, creo que se pierde muchísimo y entonces pues puede haber esta tendencia a utilizar la tecnología más como un fin en sí mismo y no tanto como un medio para conseguir pues, algo que nos beneficie, ¿no? Como que pueda traer algo bueno realmente de ella. Eh, porque creo que eso es lo que toda la religión al final, no estamos intentando decir la tecnología es mala, la religión es buena, ni nada de eso. Es simplemente el cómo usamos, ¿no? la tecnología, el tener un criterio, como se ha mencionado antes, que haya detrás unos principios realmente sólidos y que puedan realmente generar un bien común, ¿no? Pero creo que muchas veces se tiende a ver las cosas como un fin en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, siempre la gente piensa en qué tipo de trabajo quiere tener y no piensa en tanto qué beneficio puede tener su trabajo, ¿no? Sino
mi trabajo para conseguir un coche o para conseguir no sé qué cosa. Y creo que pasa un poco lo mismo con el tema de la tecnología, ¿no? De que se ve un poco desde esa óptica y no tanto de el bien que queremos conseguir, ¿no? En el caso, por ejemplo, del medio ambiente, creo que sí han habido avances en este sentido, pero que todavía hay como mucho terreno, ¿no? Por explorar y por descubrir, entiendo. Y creo que se tiene que hacer más patente el papel de la religión en este sentido, porque el de la tecnología está muy claro. O sea, hay como las sociedades avanzan y se miden por el avance tecnológico, no por el avance en otra área, ¿no? Entonces, creo que ahí como que ha habido dicotomía entre la religión y la ciencia, ha habido un desbalance y creo que en este caso pues habría que ver, ¿no? Cómo equilibramos y cómo hacemos que las dos vayan avanzando, porque al final son fuentes de conocimiento que nos van a ayudar. Gracias, Ángel. Apuntas esta cuestión también de si las tradiciones religiosas, la espiritualidad y el hecho comunitario incluso, ¿no? Si nos sirven para esta sociedad del conocimiento y que pueden aportar a ello. Veía que Lidia también ha reaccionado a tu intervención. No sé si Lidia quiere añadir también alguna cosa más sobre este tema. Sí, no, quería añadir, porque creo que es muy interesante el hecho de la religión y el papel que juega, ¿no? Creo que hoy en día nuestras sociedades, y sobre todo Europa, porque vivimos en una Europa muy secularizada en todos los ámbitos, y que eso lleva a que el rechazo hacia la religión sea muy elevado. Y especialmente en Cataluña, ¿vale? Es una de las comunidades autónomas en el caso de España, pero a nivel mundial, menos alcanzado a nivel de religión, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el escepticismo hacia la religión es muy alto, pero es fundamental en todo. Y la gente, y eso, mira, yo justamente hice mi tesis de universidad sobre la religión y el papel que jugaba en la política y en la diplomacia. Pues que es crucial. Está en todos los sitios y en donde menos nos pensamos está, ¿no? Y en el caso, pues, de España, pues de un trasfondo cristiano católico, pero allá donde estemos hay un trasfondo religioso y creo que es vital entender que la religión, y vuelvo al punto de que somos seres espirituales, juega un papel fundamental. Entonces, sea cual sea tu trasfondo, en mi caso, pues protestante, ¿no? Cristiana protestante, es fundamental. Es fundamental y es muy importante. Es muy importante porque al final es lo que marca y es lo que nos da un parámetro en cómo vemos la vida y en cómo pues, hemos sido educados, hemos sido criados, vamos a tener ciertas acciones en nuestra forma de hacer y es vital. Entonces, creo que se ha de crear una conciencia mayor del papel fundamental que es la religión y la convivencia de varias religiones. Porque al final, pues, no solamente hay una religión, hay diferentes, entonces cómo respetamos y sumamos con otras, ¿vale? Entonces aquí no, lo importante no es lo que nos divide, sino lo que nos une. Entonces es cómo cooperamos desde diferentes perspectivas, pero siempre con el valor humano y espiritual de todas ellas, ¿no? Creo que eso es importante. Merci. Queda anotado esta llamada, ¿no? A la cooperación, al encuentro común, a diálogo, respeto, suma, ¿no? Más elementos de reflexión. Hamza. Bueno, yo quería comentar primero de todos que, como bien apuntaban Ángel o Olivia, vivimos una sociedad que está súper conectada, incluso la gente dice que está hiperconectada, y aunque lo creamos o no, aquí en España, por ejemplo, vivimos una sociedad que la base ética, por ejemplo, viene de la tradición judeocristiana, no viene de ningún otro lado, aunque mucha gente se crea que no. La mayoría de gente que vive aquí vive bajo unas tradiciones
tradiciones o bajo una ética, una moral judeocristiana que es la que se ha mantenido con los años, porque al final los seres humanos sin una moral, sin una ética, no somos nada. En mi caso, que vengo más de una tradición islámica, que a mí personalmente no me gusta llamar al Islam una religión, porque yo lo veo más como una forma de vida, porque incluye mucho más cosas de lo que puede definirse dentro de la palabra religión. Y las enseñanzas espirituales del Islam, una de las principales es la búsqueda de este conocimiento, la búsqueda de esta sabiduría. Y me ha gustado mucho un comentario que ha hecho Ángel en el ejemplo de que ahora mismo la tecnología se está intentando avanzar de forma individualista, ¿no? De que cada uno busca lo mejor para sí, cuando realmente donde más ha avanzado la tecnología, vuelvo a apuntar un poco hacia casa durante, por ejemplo, el siglo de oro islámico, donde se hicieron avances en medicina, en ciencia, en tecnología, en casi todos los puntos. Las personas las hacían pensando en cómo podía afectar a la sociedad en general y cómo podían avanzar todos juntos, no como bien apuntaba Ángel de que ahora se está haciendo más un avance de cómo esto me puede afectar a mí para que esté mejor que los demás o para que esté por encima de los demás, cuando en realidad no debería de ser así. Muchas gracias, Hamza. Madhava tiene también un turno de palabra. Sí, solo quería comentar, hay varias cosas que habéis dicho que realmente me han parecido muy interesantes. Una de ellas, la secularización de la sociedad, ¿no? Que ha creado esta falsa dicotomía entre tecnología y religión, que yo creo que es falsa, porque como ahora mismo Hamza acaba de comentar, ¿no? Ha habido muchos avances y muchas sociedades profundamente religiosas han avanzado muchísimo en la ciencia. Yo creo que eso es falso y creo que en realidad tampoco tiene tantos años, quizá algunos 100 años, una cosa así, pero yo creo que es una dicotomía que no existía antes. Creo que se ha creado y en nuestra sociedad nos lo hemos creído, pero no creo que sea algo real. Luego también quería comentar sobre, creo que lo ha dicho Lidia, ¿no? Que los seres humanos somos seres espirituales, ¿no? Y tenemos esta espiritualidad latente que al haber secularizado tanto la sociedad no tiene salida, no tenemos esa. Entonces hay muchas personas que tienen una necesidad que es profundamente humana, normal y que ha generado que todas las sociedades tengan una religión durante toda la historia de la humanidad, que ahora mismo no está cubierta. Pero hay esta presión, ¿no? Si tú dices que eres religioso, bueno, todos lo sabréis, o sea, la sociedad no acepta eso, lo ve de una manera súper extraña, ¿no? Por no decir que genera rechazo incluso. Así que yo creo que seguramente se va a intentar usar, si no lo se está haciendo ya, la tecnología, sobre todo estas tecnologías de ahora por ChatGPT y todos estos sistemas que permiten a un ser humano interactuar con una máquina. Seguro que van a surgir sistemas que van a intentar cubrir esa necesidad, ¿no? Van a poner un chat, vas a hacerte amigo de la inteligencia artificial, va a ser tu mejor amigo y eso va a llevar al ser humano a estar aún más solo. No sé quién lo comentaba antes, que los jóvenes son las personas que están más solas, ¿no? De esta sociedad. Y yo creo que la tecnología nos está llevando a ello y vamos no veo una salida realmente ahora mismo, no veo que haya un movimiento que esté intentando luchar contra ello. Y yo creo que antes de ir a mejor vamos a ir a peor en este sentido, ¿no? Y yo creo que estamos a la vuelta de la esquina de esto en realidad. Así que, bueno, no sé, tendremos que ver a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo creéis que pueden las religiones, ¿no? Con los valores, las tradiciones, estas sabidurías espirituales, todo lo que incluye la interioridad, la reflexión, incluso el poder compartir esta dimensión, como se ha apuntado antes, ¿no? En comunidad junto a otros? ¿Cómo pueden todos estos valores dar una respuesta a estos retos que estabais apuntando ahora, ¿no? Al de la soledad. No ha salido la palabra del consumo, pero entiendo que también juega buena parte también en toda esta historia, ¿no? Una sociedad de consumo pues, que tiene un cierto interés en que las personas vivan aisladas ¿no? Y se dediquen solo a trabajar y que su vida tenga este fin en sí misma y no un fin mayor o más trascendente, ¿no? No sé qué opináis al respecto, Ángel. Creo que Lidia estaba antes.
yo. Pues Lidia, adelante. Gracias. Merci, merci. No, me ha parecido muy interesante el comentario de Madhava sobre que vamos a ir a peor. Y yo estoy de acuerdo, vamos a ir a peor y muy a peor. Pero porque yo creo que es como funciona humanamente nuestra sociedad, ¿no? Hasta que no tocamos hondo, no buscamos la salida. Y aún no hemos tocado hondo. Y tocaremos, yo creo, ¿eh? Y será mucho peor. Y ya se está viendo, porque de hecho, y para mí es muy interesante el tema del punto breaking point, perdón, no sé cómo decirlo, pero el punto que hace que cambie todo, ¿no? Que es en 2020 con la pandemia, hay una gran ola sobre el tema de la salud mental. Y es que la salud mental con las tecnologías va muy ligado. Y yo creo que estamos empezando a ser conscientes, ¿no?, de la relación entre salud mental con las tecnologías, con las redes sociales, con los adolescentes, todos los trastornos que conlleva todas las tecnologías, por el consumo también en el que vivimos, y que comentaba, ¿no?, Laura, y ponía sobre la mesa, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista que todo está diseñado y hecho, todo está pensado para que nos dirijamos a ciertos puntos y que tengamos conductas de cierta manera. Quiero decir, la publicidad misma es muy poderosa y está hecha para que tengamos ciertas conductas y actuemos de cierta manera. Entonces, aquí lo único lo único que puede salir de este encaje, yo creo, al final, es cómo vemos y cómo gestionamos con las religiones, ¿no? Es lo único que sale del esquema, porque todo lo demás está diseñado y está hecho para que actuemos de cierta manera, en cierto modo, que busquemos ciertas cosas, que queramos comprar ciertas cosas. Y sí mismo, también con todo el tema de referencias de influencers. Ahora, hoy en día, el modelo de influencers es quien marca muchos patrones. Es decir, la gente sigue a los influencers, compra lo que los influencers venden, quiere ser como los influencers, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que sale de este marco? La religión. Y lo que la religión puede ofrecer, las religiones en sí, ¿eh? Y en el caso del cristianismo, pues para mí, ¿no? Pues es Dios, es Jesús, ¿no? En mi caso, ¿no? Solamente el amor y solamente a través de conocer a Jesús y a Dios podemos tener un cambio radical en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que también muchas veces nos ponemos muchos prejuicios de que la gente no quiere escuchar o tal, pero creo que estamos en un punto que la gente tiene una necesidad espiritual muy grande y que cuando tú le hablas, escuchan, cosa que a lo mejor antes no, pero ahora sí, porque están en busca, porque necesitan. Entonces, es un punto importante, es un punto de inflexión, porque escuchan y es un paso. Y es importante porque la gente busca y lee y se informa, más de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, yo creo. Más palabras. Ángel, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Lidia ahora, ¿no? De que realmente la gente ahora está como más receptiva, diría, a lo espiritual en sí. También ha comentado, somos seres espirituales, pero muchas veces, como se asocia esta idea con las religiones, hay ese rechazo, ¿no? Un poco que mencionábamos al principio, pero creo que a raíz de todas estas situaciones que estamos viviendo, que realmente son desafíos a los que nos estamos enfrentando como humanidad realmente en su conjunto, ¿no? Pues todos los problemas medioambientales que hay o las guerras que están habiendo y que nos están tocando más últimamente, o la pandemia, que fue algo también que a todo el mundo afectó, ¿no? Creo que estamos siendo más conscientes de la necesidad de realmente volver a nuestros orígenes, por así decirlo, ¿no? A nuestra parte espiritual y realmente tener esas relaciones que se han mencionado antes de colaboración, de apoyo mutuo, ¿no? Creo que es muy interesante y muy importante. Se ha lanzado también ante una pregunta de cómo las religiones, ¿no?, pueden ayudar al problema, por ejemplo, que se haya planteado de la soledad, ¿no?, de que la gente se
se siente aislada, se siente sola, o incluso de los jóvenes en este caso, ¿no? Porque se ha mencionado que especialmente los jóvenes en este punto se sentían más así, ¿no? Es la población que más se siente aislada. Y mi reflexión es un poco realmente cómo se traslada la religión a nuestras vidas diarias, ¿no? Cómo la aplicamos en nuestra día a día para que cuando vemos a lo mejor una persona que está mal, pues nos acerquemos a ella, le hablemos, le preguntemos, eh, cosas así, ¿no? Que parecen muy pequeñas, pero realmente pueden hacer una diferencia enorme. Creo que podría ser una cosa, ¿no? Porque eso es parte de los principios que están en nuestras creencias, ¿no? El amor, la generosidad, la compasión, la bondad, todas estas cosas yo creo que son comunes, son principios espirituales que son comunes a todas. Y creo que simplemente el hecho de ir aplicándolo día a día en distintos ámbitos, en lo personal, en lo familiar, en nuestro trabajo, en cualquier circunstancia, ¿no? Al final, creo que puede tener un efecto más grande del que podemos pensar. Eh, y también se comentaba un poco lo de que posiblemente vayamos a peor, ¿no? Y pues sí, muchas veces, por desgracia, tenemos que tocar fondo para darnos cuenta y tomar acciones, pero creo que lo importante sería no llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes qué podemos ir ya haciendo, ¿no? Para no llegar a esa situación, aunque luego, evidentemente, vamos a llegar a un punto seguramente que sea como lo que notemos como el fondo, pero si hemos hecho como un trabajo previo, pues quizás ese fondo no sea tan hondo como podría ser, porque al final los procesos que se van dando, eh, o que los que se van dando, me refiero en todos los problemas estos grandes, son muy rápidos, ya se ha mencionado, ¿no? El crecimiento tecnológico va mucho más allá de lo que a lo mejor las religiones ahora mismo están pudiendo eh, como reforzar su papel, ¿no? En la sociedad o cosas así. Entonces entiendo que hay también una diferencia del tiempo en el que podemos reaccionar, el tiempo que realmente tenemos. Pero creo que pues, siempre va a ser mejor que empecemos a hacer cosas cuanto antes, a quedarnos parados, a esperar a tocar fondo y luego ya ponernos en marcha, ¿no? Creo que es mucho más complicado en ese sentido, aunque mucha más gente estará como dispuesta. Y también se ha mencionado el consumo y creo que es verdad que vivimos en sociedad de consumo, no solo material, sino también de tiempo. Y el ejemplo que decían era muy interesante, el de las tecnologías, ¿no? Como las redes sociales o cualquier otro tipo de entretenimiento, nos consumen el tiempo, ¿no? Y también tener una reflexión sobre a qué le estoy dedicando tiempo, realmente algo que creo que es muy importante, ¿no? Si pensamos que tenemos que tener una vida coherente con nuestras creencias, pues quizá el tiempo que dediquemos a ciertas cosas tiene que cambiar y tenemos que dedicarle más a otras cuestiones. Entonces simplemente un par de ideas nuevas quizás. Gracias, Ángel. Queda anotado esta cuestión de a qué dedicamos el tiempo, importantísimo, esta llamada a la vida coherente, ¿no? Y que sea algo que se practica en el día a día, vivir de acuerdo a lo que pensamos, creemos, ¿no? Sí, acá vamos a... Sí, recogemos un poco y hacemos un poco de conclusiones. Tenía también una palabra pedida Madhava. Sí, yo quería comentar, ¿no? Un par de cosas. Que es verdad, yo también he notado que la sociedad está está buscando la espiritualidad, sobre todo porque yo estoy en el hinduismo, ¿no? Y nosotros tenemos mucha relación con el mundo del yoga, aunque hay muchos temas del yoga que no son nada, nada que ver con el yoga de verdad, digamos, pero se está viendo muchas personas que están buscando espiritualidad detrás de eso, ¿no? Porque saben que es algo más, no es como ir a un gimnasio, ¿no? Entonces es verdad, tenéis toda la razón, que hay una aceptación de eso, que aún no se ha trasladado a las religiones y a la espiritualidad quizá un poco más desnuda, pero se disfraza un poco de gimnasio y tal, pero la gente en realidad está buscando la espiritualidad ahí, ¿no? Y también yo creo que es lo que Pau iba a decir, pero no estoy seguro, sobre que
las religiones y la tecnología no son dos cosas separadas que se pelean entre ellas, ¿no? Y que es una dicotomía, ¿no? Yo creo que nosotros, una manera quizá de parar el golpe, no sé quién lo comentaba, ¿no? De no llegar hasta el fondo, creo que era Ángel, quizás sería si nosotros como personas religiosas empezáramos a adoptar estas tecnologías, entenderlas e influir en ellas. Porque muchas veces la religión va por detrás, ¿no? Van los científicos, van ahí tirando el tren y la religión al cabo de 10 años dice, pues quizás sí, ¿no? Esto ha pasado muchas veces y lo puedes ver en las páginas web de las sociedades religiosas. Algunas religiones más que otras, ¿eh? No me refiero a todo el mundo, ¿no? Pero siempre van un poco por detrás de la tecnología comparada con otras empresas o corporaciones o entidades, ¿no? Entonces yo creo que un poco nuestra responsabilidad sería integrar esta tecnología en el mundo religioso para hacerlo que no haya una brecha, ¿no? Que separe religión y tecnología, sino que se pueda ver que es un continuo, que uno aporta la dirección, el otro aporta los medios, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente quería aportar esto. Muchísimas gracias. Queda aquí anotada esta necesidad de ser responsables y me ha hecho pensar en que muy frecuentemente, ¿no? Los avances, como señalabas, en tecnología y acostumbran a venir de la mano de los militares, de la ciencia, ¿no? Con una finalidad muy poco humana, ¿no? Y muy poco de cura del entorno. En cambio, sí, esta es una buena línea muy interesante que haya quedado apuntada de cómo las religiones pueden entrar, no solo en utilizar estas herramientas una vez ya están diseñadas o pensadas por alguien, ¿no? Sino incluso en la parte de desarrollo, ¿no? Que incluyan una mirada, pues, como decíamos antes también, con los criterios de mayor abertura, de mayor conciencia y que incluya, pues, todos los seres humanos, todos los seres vivos, ¿no? También con esta perspectiva ecológica, ¿no? Que forma parte de la visión de estas jornadas a las que estáis invitados a participar. No sé si sería un buen momento para hacer algún apunte final, si nos tenemos que quedar con alguna idea o si os pedimos un subrayado, ¿no? Qué imagen, qué concepto, con qué deberes, no sé, qué es lo que os lleváis a casa, ¿no? De esta conversación. O quizá una palabra, tampoco tiene por qué ser un argumento demasiado largo. Sí, Hamza, adelante. Bueno, sí. Yo, como hemos comentado varios durante este diálogo, esta conversación, es el punto más importante que me llevo, es que se ha de intentar humanizar la tecnología, intentar entender las necesidades que tenemos y cómo esta tecnología nos puede ayudar a superarlas, pero sin llegar al punto que mucha gente vive ahora, que es el abuso, que es centrar su vida alrededor de esta tecnología, que realmente no es malo, porque vivimos en una sociedad que nuestra vida se centra en los avances tecnológicos que hemos ido consiguiendo durante todos estos años, pero también hay que tener en cuenta que no tenemos que dejar que cambien nuestros valores e intentar llegar a este punto de equilibrio y de humanización de lo que nos rodea. Creo que es una conclusión válida para toda la conversación. Gracias por la aportación y gracias a todos los que habéis participado en este podcast, a jóvenes que provenís de diferentes tradiciones religiosas, espirituales, de diferentes sabidurías que conviene poner en diálogo y que hagáis vuestra aportación a la sociedad, una sociedad que es eminentemente hoy día tecnológica, científica, pero que tiene sed, ¿no? Tiene sed, tiene hambre de completar y ser una sociedad con todas las dimensiones cubiertas, ¿no? Incluso también la espiritual, la interioridad. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias.
Muchas Igualmente. gracias.